un Ateneo. El caso se trata de una paciente de sexo femenino de 72 años, con antecedentes patológicos, es hipertiroidea, tiene síndrome metabólico, tiene SEA de mama derecha diagnosticada en el 2013, con tratamiento con quimioterapia, radioterapia, quirúrgico y tamoxifeno por 10 años. El motivo de consulta actual es control nada más por todos los antecedentes y se le realizó una ecografía ginecológica. Y se obtuvieron estas imágenes. ¿Alguien puede describir o nombrar lo que se ve? Buen día. Parecieran ser cortes transversales a nivel del cuerpo uterino, donde se puede evaluar un útero, impresiona estar como aumentado de tamaño, no sé si es por el zoom, para la edad. El miometrio parece estar conservado, homogéneo, y a nivel de la cavidad uterina se observa un marcado engrosamiento del endometrio. Impresionan estos cortes ser homogéneos, y no sé si hay como una pequeña cantidad de líquido también en la cavidad endometrial. El corte es longitudinal, el primero, ¿no? Por lo menos. Ah, sí, ahí está el cuello, arriba. Okay. Sí, sí. ¿Hay alguna otra imagen? Yo veo esa imagen como esa líquida, ¿no? Ahí abajo negra, pero no puedo identificar bien otra cosa. ¿Hay alguna Esa. alguna otra imagen para mostrar, Rocío, o hablamos sobre esta? No, no hay otra imagen. Esto es todo lo que se vio. Bueno, habría que plantearse cuáles son los diagnósticos diferenciales entonces con un endometrio engrosado en una mujer de 70 años. Claro. Yo creo que el primer diagnóstico se hace el endometrio engrosado por el tamoxifeno, ¿no? Que causa el engrosamiento Está bien. endometrial. ¿Qué otra cosa podría ser? También podría ser, bueno, un pólipo, pero sería muy grande. Sí, Como es diagnóstico cierto, diferencial puede pero ser. el hecho de que haya líquido también a veces te hace pensar, ¿no? De buscar algún pedículo o alguna imagen que si rodea toda la imagen de líquido, por ahí uno piensa en pólipo también. Sí. Otra entidad puede producir esto en una mujer posmenopáusica, en este caso sin tamoxifeno, ¿no? ¿Cáncer, una patología, un cáncer de endometrio? Sí, la hiperplasia, lo más frecuente es la hiperplasia adenomatosa, que se considera como una lesión premaligna, digamos, ¿no? Potencialmente maligna, no es premaligna, pero puede empezar como una hiperplasia adenomatosa y después en algunos sectores transformarse en carcinoma. No sé qué otra, esas causas son las más frecuentes, digamos, ¿no? Sí. Bueno, continúo. Ante una hiperplasia de endometrio, lo que debemos preguntarnos es, primero, la edad de la paciente y si está en un periodo premenstrual, fértil o postmenopáusico, porque cambian las causas de ese engrosamiento endometrial, y si es un grosor anormal o simplemente es una lesión que distiende el canal endometrial. Esas dos preguntas nos tenemos que hacer ante esta situación. Y luego, pensando en los diagnósticos diferenciales en las entidades,
tenemos esta lista que es como que abarca todas las edades: engrosamiento normal durante la fase secretora, coágulo de sangre intrauterino adherente, embarazo, incluso si es embarazo ectópico, un aborto incompleto, fibromas uterinos submucosos, pólipo endometrial, cáncer endometrial e hiperplasia endometrial asociada a fármacos. Teniendo en cuenta la edad de nuestra paciente, podemos pensar en estos últimos 4 y, recordando el tratamiento que recibió la paciente por el cáncer de mama, podemos llegar a este diagnóstico, que es la hiperplasia endometrial asociada a fármacos, en este caso el tamoxifeno. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de eso. Bueno, el endometrio es la capa más interna del útero, que el grosor normal depende del ciclo de la mujer y de la edad de la mujer. Se dice que tiene 2 a 3 milímetros al final de la menstruación y 8 milímetros en la fase proliferativa, y a veces es trilaminar, sobre todo en edad fértil, ya que eso indica que está receptivo a la implantación. En un periodo posmenopáusico, 1 año después de la última menstruación, se considera que es este periodo, y lo normal es que mida de 5 milímetros o menos. Otro dato importante es que una colección posmenopáusica en el canal endometrial nunca es normal, por lo tanto hay que considerar un control ecográfico. Y al utilizar el Doppler, se vio que no han podido diferenciar entre etiologías benignas o malignas. La imagen de abajo es la imagen del endometrio posmenopáusico normal, una línea ecogénica fina. La metodología de estudio es con ecografía y, por último, la resonancia. El estudio más específico es la ecografía transvaginal, como muestra la imagen de abajo, y se obtienen estas imágenes del útero, tanto sagital como coronal, axial sería. El tamoxifeno es un antiestrógeno perteneciente al grupo de los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, que es usado para el tratamiento del cáncer de mama desde los años 70 aproximadamente. Lo que hace es inhibir el crecimiento del tumor dependiente de estrógenos, compitiendo con el estrógeno en los receptores, si se indica para el cáncer de mama. A nivel de la mama, reduce la incidencia de cánceres primarios contralaterales y prolonga la supervivencia en pacientes operadas de cáncer de mama, pero al ser un competitivo del estrógeno, a nivel del útero ejerce un efecto estrógeno-like, dando pólipos endometriales, hiperplasia o carcinoma. Esas 3 entidades son las más relacionadas. La incidencia de la relación del tamoxifeno con el cáncer o la hiperplasia endometrial es 1,3 al 20% con respecto a las que no reciben tamoxifeno, y se dividen las entidades en hiperplasia con atipía, que el 23% desarrollan carcinoma, y sin atipía solo el 2% desarrollan carcinoma. El riesgo aumenta con la duración del tratamiento y la dosis acumulada de tamoxifeno, así como el reemplazo de estrógeno previo, la obesidad y la presencia de condiciones preexistentes de la paciente antes de iniciar el tratamiento. Bueno, tiene patrones ecográficos, de los cuales son 5, y el primero es el patrón lineal, donde vemos una imagen endometrial homogénea lineal de menos de 5 milímetros de grosor, que es difícil de diferenciar de la normalidad. El segundo patrón es un patrón heterogéneo hiperrefringente o quístico, donde el endometrio está aumentado de grosor, más de 5 milímetros, es hiperrefringente, bien hiperecogénico y con áreas econegativas o anecoicas en su interior, que miden 2 milímetros más o menos. Después tenemos el patrón homogéneo hiperrefringente, que es una imagen endometrial hiperrefringente o hiperecogénica, aumentada de grosor, homogénea y sin pérdida de la interfase endometrio-miometrial. Después tenemos el patrón de pólipo endometrial, que es una imagen ovalada, hiperecogénica en el interior del endometrio y el líquido acompañante que distiende la cavidad junto con el pólipo.
Y por último, el patrón sospechoso de malignidad endometrial se trata de una imagen hiperrefringente o hiperecogénica disomogénea que desconfigura la interfase endometrio-miometrial, que es diferente a este estadio donde se diferencian bien las dos capas. Bueno, de los patrones ecográficos, el patrón inicial es el patrón homogéneo, seguido por el lineal, y con el tiempo predomina el patrón quístico, que es característico de las pacientes en tratamiento con tamoxifeno. Es el más típico, el quístico. Y como conclusión, la mayoría de las pacientes expuestas a tamoxifeno presentan cambios atróficos del endometrio. La ecografía transvaginal debe ser la modalidad de imagen en primera línea para la evaluación del útero en mujeres asintomáticas sometidas al tratamiento con tamoxifeno. Aunque no hay un consenso, se usa como límite 5 milímetros para el endometrio normal en ese grupo de mujeres. Se recomienda un rastreo ecográfico anual con la ecografía transvaginal. En el caso de la resonancia se utiliza ante, por ejemplo, una estenosis cervical donde no permita evaluar el útero por ecografía transvaginal. Y es importante que el radiólogo esté familiarizado con los efectos del tamoxifeno sobre el tracto genital y los beneficios que le puede brindar la imagen en estas pacientes. Eso es todo, cortito, como para repasar.